Hola, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo están? Buenas noches. Un beso, un abrazo grandote. Hace mucho que no digo cibernético. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Recuerden, por favor, cortar los micrófonos, si son tan amables. Buenas noches, Marcela. Perdóname hoy, Mavi, no me di cuenta y te corté y después tuviste que entrar nuevamente. Mis disculpas, pero estábamos teniendo un problema de sonido. Bienvenidos, es un placer que estén todos aquí en un tema que es tan personalizado, ¿verdad? Quiero contarles que hoy tenemos con nosotros al profesor Marcelo Manetti. Un poquitito les digo que él es médico, ha sido médico emergentólogo y luego se dedicó a este tipo también de especialización. Es asesor de la Asociación de Acupuntura Chile en Argentina, miembro de la Asociación Argentina de Fitomedicina, miembro fundador de la Sociedad Argentina de Osteopatía, Quiropraxia y Reflexoterapias, docente en el Instituto de Investigaciones y Perfeccionamiento, disertante invitado en la Fundación Columbia de Conciencia y Energía, miembro en Área Mística, Escuela de Yoga y Arte, docente invitado en el Cuerpo Consciente Pilates, Fundación Centro de Estudios de la Tradición. Bueno, realmente para nosotros tenerlo hoy al doctor es un placer. Logramos llegar a él también gracias al doctor Jorge Alonso, que es muy amigo y muy querido por todos nosotros y que se encuentra ahora sumamente ocupado en el área justamente de todo lo que es la producción de marihuana y luego, bueno, se va viendo la parte terapéutica en Misiones. El doctor Marcelo Manetti hoy nos va a hablar de un tema bastante importante en donde va a tocar cada una de las fibras de cada uno de nosotros. Y esto es para nosotros y también es para todos los que nos rodean. Así que muy bienvenidos, muchísimas gracias a todos ustedes y fundamentalmente muchísimas gracias, Marcelo, por compartir este momento con nosotros. Cuando quieras, Gracias, muchas gracias Silvia. Hola, buenas noches a todos. Sí, justamente Jorge Alonso es justamente quien hizo el contacto y es a quien particularmente le debo, somos amigos desde hace más de 30 años y a él le debo justamente el impulso para dar cursos, precisamente. Viste que todos tenemos alguna vez en la vida alguien que nos impulsa a alguna actividad, ¿no es cierto? Bueno, él fue el que en su momento me impulsó a esto. Ahora no te para nadie, porque sos una máquina de dar conferencias y de generar cursos. Es algo increíble. Sí, realmente Jorge, yo se lo he dicho personalmente, por eso puedo comentarlo así también, ¿no es cierto? No estando él, eh, le he agradecido específicamente que em, todos necesitamos en la vida, y tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy precisamente, ¿no? Todos necesitamos en la vida, en algún momento de la vida, alguien que crea en nosotros, incluso cuando nosotros no creemos en nosotros, ¿no es cierto? Y él fue uno de los que me dijo, vos podés dar cursos, vos tenés pasta docente. ¿Te parece? Le decía yo, ¿viste? Yo tenía 32 años, no había dado un curso en mi vida. Este, sí, 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 dale, dale, dale. Y él fue el que me impulsó y evidentemente me ayudó a encontrar mi vocación, que no es poca cosa en la vida. Oh, ya lo creo, ya lo creo. As- Bueno, Marcelo, estamos entonces ahora en tus manos.
Y si querés, comenzamos con la disertación. No sé si Dale. querés compartir pantalla o... Sí, primero hago una breve introducción, y después sí vamos a ir compartiendo pantalla, compartiendo material. Básicamente, el tema que nos convoca hoy es psiconeurobiología de la salud. Em, es una manera de darle una denominación a una mirada integrativa eh, de el ámbito psíquico, somático, energético y espiritual, no dándole prioridad a un aspecto sobre el otro, sino integrándolos. Y sobre todo, enfocado en la salud como equilibrio. Eso es lo que vamos a ir desarrollando. Tiene una metodología, tiene una fundamentación, es decir, tiene un método, ¿no es cierto? O sea, no es algo, eh, digamos, así traído de los pelos. Y además, un detalle que siempre me parece importante remarcar es que el enfoque que nosotros compartimos es no ponernos la camiseta de ningún aspecto. Es decir, la idea no es que si alguien eventualmente quiere tener una consulta, ponerle con alguien se ocupe de esto, no es para utilizarlo en vez de, o sea, en vez de un medicamento, en vez de una cirugía, en vez de un tratamiento médico. No, no, no. Es además de, ¿no es cierto? Es decir, es algo que suma, no es un reemplazo de ninguna manera promovemos el en vez de, ¿no es cierto? Me parece importante remarcarlo porque viste que hoy en día hay de todo, ¿no es cierto? Y en el ámbito de las pseudociencias también hay ciertos ámbitos o ciertas líneas que se ocupan más o menos de lo mismo, pero promueven el en vez de. Es decir, no, 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 deje todo y haga esto. No, nosotros de ninguna manera, de ninguna manera. Este, cada, cada aspecto y cada ámbito del sistema de salud cumple una función y cumple una función idónea, que después somos individuos los que nos ocupamos de cada área y los individuos podemos tener errores, equivocaciones o incluso a veces falta de actualizaciones. Bueno, eso ya corre por cuenta de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Pero nunca vamos a promover el en vez de. Deje todo y haga esto. No, 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 no. Es para sumar. Dicho esto, simplemente para esto, más que nada para digamos, como que quede de entrada bien claro cuál es el abordaje, ¿no es cierto? ¿Cuál es el enfoque? ¿No? Por otro lado, es un enfoque personalizado. Digamos, en otras líneas, o sea, lo que sería llamado la psicosomática, que no es ningún invento, no es ninguna novedad a esta altura del partido, tiene muchas líneas y a lo largo de la historia ha recibido muchos nombres diferentes. Algunas líneas de la psicosomática han desarrollado diccionarios de síntomas, es decir, o diccionarios de enfermedades, a tal punto de eh, tal patología significa tal cosa, tal conflicto, tal esto, tal lo otro. Nosotros no adherimos a ese concepto, porque cada individuo tiene una historia personal, un psiquismo y una personalidad individual que hace que en muchos aspectos todos compartimos estructuras afines, pero la historia personal de cada uno de nosotros modifica precisamente el aspecto
psíquico y emocional que está ligado a lo neurológico, al resto de lo somático, a lo energético, porque acá nosotros introducimos también, ¿por qué no?, la mirada de la medicina tradicional china. Este, no es que hoy vamos a hablar de medicina tradicional china específicamente, no, ni mucho menos, pero digamos está involucrada. Así que bueno, permítanme entonces compartir con ustedes un, primero, un PDF sencillo que es, ustedes por favor díganme si se ve bien o lo agrando, díganme ustedes. ¿m? Hay que Eh, agrandarlo, si te parece. Dale, ahí se ve mejor. Subilo un poquito. Ahí está. No, ahí está, para que se Ah, vea todo. En sí, realidad, igual es un poquito más. bueno, vos lo vas corriendo. Yo lo voy corriendo, no te hagas Perfecto. problema. Psiconeurobiología de la salud. Eh, ¿Cuál es la mirada que compartimos? Esto sería como la introducción. Después con un PowerPoint vamos a desarrollar los ítems. La mirada que compartimos es una mirada integrativa donde consideramos que la salud no consiste en no enfermar, sino en transitar equilibradamente la vida, incluso en los procesos de enfermedad. Esto puede parecer una paradoja. Uno podría decir, si estoy enfermo, ¿cómo puedo transitarlo saludablemente? ¿A qué nos referimos con eso? El abordaje de la psiconeurobiología, digamos, consta de una caja de herramientas, por decir así, que nos permite sobrellevar patologías crónicas, tal vez, patologías crónicas que a lo mejor necesitan medicación, que a lo mejor hasta necesitan alguna cirugía, ¿por qué no? ¿No es cierto? Sin embargo, si logramos interpretar cuál es la relación psicosomática de de esta persona que somos con esa patología crónica, podemos lograr tal vez sobrellevar esa patología crónica sin que interfiera con nuestra vida cotidiana. O sea que la enfermedad crónica no tiene por qué ser necesariamente un obstáculo para la vida cotidiana. Por ejemplo, por supuesto que hay enfermedades y enfermedades, y hay grados de enfermedades y grados de enfermedades, ¿no es cierto? Porque lo que no hacemos son milagros, ¿no es cierto? ¿Eh? Nosotros tenemos una frase que en realidad se la tomamos, se la robamos a los veterinarios, ¿no? Que es, la frase de los veterinarios es, los veterinarios tenemos un trato con Dios. Él no atiende pacientes y nosotros no hacemos milagros. Entonces, digamos, como yo tengo muchos amigos veterinarios, les dije, che, ¿les puedo afanar la frase? Entonces nosotros decimos lo mismo. Tenemos un trato con Dios. Él no atiende pacientes, nosotros no hacemos milagros. ¿Qué hacemos? Tratamos de que la persona comprenda los mecanismos psíquicos, emocionales, subconscientes o inconscientes que han o provocado o facilitado que aparezca cierta patología, sin caer en lo que Freud llamaba el psicologismo. El psicologismo es cuando uno se pone la camiseta y dice, todo es psicológico. ¿No es cierto? Entonces vos vas caminando por una calle, te cae una maceta en la cabeza y el psicologista, no el psicólogo, el psicologista dice, bueno, hay que ver por qué pasabas justo por ahí. A ver, pasaba por ahí porque es por donde camino todos los días. En todo caso, lo que habría que preguntarle es al salame que se le cayó la maceta, ¿por qué se le cayó la maceta? ¿No es cierto? O sea, no me eche la culpa a mí de la maceta que se me cayó en la cabeza. Entonces, no consiste en no enfermar, no buscamos eso, no es nuestra finalidad. Es transitar equilibradamente la vida, porque
tomamos la etimología de enfermedad. Enfermedad, en latín, etimológicamente, viene de infirmitas, no firme, pérdida de equilibrio. Es decir, pérdida de el equilibrio entre ¿qué? Entre lo psíquico, lo somático, lo energético y lo espiritual. Y cuando hablamos de lo espiritual, no estamos hablando de lo religioso, estamos hablando de eso que, digamos, no se ve, pero hace que estemos vivos. Llámale como quieras, ¿no es cierto? Después cada uno le da el nombre que quiera, ¿no es cierto? Pero no es un concepto religioso, ¿sí? Dentro de esta mirada que compartimos, consideramos que la salud no consiste, bueno, es la misma frase, perdón, es la misma frase que está repetida. Eh, Ese equilibrio depende del contacto sincero consigo mismo, es decir, eh, gran parte de las patologías aparecen cuando se genera un campo propicio, un campo, una diátesis, como diría Menetrier, ¿eh? Que es un campo propicio para el desarrollo de la patología, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver muchas veces, no siempre, pero muchas veces con, digamos, viejos conflictos, viejas heridas de la infancia, viejos traumas, incluso historias familiares que hemos echado a la trastienda, los hemos mandado al desván del olvido, para vivir haciendo como que no existen, pero existen. Entonces, de alguna manera, desencadenan automatismos para seguir sobreviviendo. Ejemplo sencillo, sufro una herida en mi infancia, herida de lo que sea, herida, un trauma, herida de lo que sea. Siento amenazada, siendo niño, siento amenazada mi existencia. Sobrevivo. Mi psiquismo, a lo mejor de niño, no está preparado para hacer un abordaje racional de esto, pero mi psiquismo y mi sistema instintivo biológico sí está preparado para seguir andando, para seguir viviendo. Entonces, ¿qué hace? Lo manda a la trastienda, al olvido, como si no estuviera, y desencadena automatismos que garanticen no volver a pasar por la misma circunstancia. Esos automatismos desencadenan a la larga respuestas automáticas de nuestra conducta. Y entonces, muchas veces, reaccionamos de manera automática frente a estímulos del mundo circundante que visto desde afuera dicen, pero ¿y por qué reaccionaste así? Si no era para tanto. Y es porque algo de lo circundante tocó esa vieja herida. Por eso hablamos de el contacto sincero consigo mismo. Esto implica un trabajo interior, por supuesto. Hay una metodología. Y ese contacto consiste en atender a las palabras que surgen en nosotros como expresión de nuestra actividad psicosomática y espiritual. Borges, en una de sus poesías, dice, detrás de lo que se nombra hay lo que no se nombra. Hoy he visto gravitar su sombra. Es decir, en el ámbito del psicoanálisis estarían hablando de la palabra no dicha detrás del discurso, ¿no es cierto? Entonces, prestar atención cuando un paciente, cuando una persona cuenta lo que le pasa, expresa lo que le pasa, ¿qué palabras utiliza? Esas palabras son significativas, porque son expresión de nuestra actividad psicosomática y espiritual. Esa atención sincera
consiste en la escucha de la palabra detrás del discurso, lo que acabamos de decir. Aunque a veces el discurso se exprese, y acá viene lo psicosomático, en forma de síntomas. Les cuento esto con una ilustración. Hace 2 meses más o menos, un exalumno mío, un muchacho joven de 30 y pico de años, enfermó de COVID, estuvo internado con neumonía, estuvo con respirador, bueno, pero zafó, digamos, se recuperó. Volvió al domicilio, volvió a la casa y, digamos, ya desde la internación, cuando hablábamos por WhatsApp, ya desde la internación, sus palabras permanentemente eran las siguientes. Esto es una... perdón la terminología, pero es lo que él decía e ilustra este concepto, ¿no? Esto es una cagada, esto es una mierda, estoy hecho mierda. Y lo repetía, y lo repetía, y lo repetía. ¿Cuál fue la secuela que le duró un mes entero y lo llevó de nuevo a la internación por deshidratación? Se recuperó del COVID, salió de la neumonía y cuando llegó al domicilio empezó con unas diarreas incoercibles que lo llevaron a la no había medicación que valiera, lo llevaron a la deshidratación y a la internación nuevamente. Entonces, bueno, ya que estábamos y teníamos la confianza, le dije, flaco, cambia la terminología, o sea, cambia el abordaje, usa otra palabra, la que quieras, pero basta con eso, porque no va a haber con qué pararte la diarrea, digamos. Parece un chiste, pero no es un chiste, digamos. Es casi psicología barata, pero tiene que ver con la palabra tiene valor simbólico. La palabra tiene valor. Lo que pasa es que hoy en día está tan desvalorizada la palabra, ¿no es cierto? Viste que hoy en día si no pones todo por escrito no tiene valor, porque la palabra ha perdido valor, ¿no es cierto? Bueno, la psiconeurobiología intenta tomar el significado que la palabra puede tener para esa persona. No necesariamente para todo el mundo tiene que ser el mismo significado. La salud como ausencia de enfermedad no es, por lo tanto, nuestro objetivo, sino la salud entendida como instrumento idóneo para poner en acto el sentido que decidamos dar a nuestras vidas. Dicho de otra manera, a una persona que está sufriendo, yo no le puedo decir, bueno, no importa el sufrimiento, vos preguntate por el sentido de tu vida. No, flaco, calmame el dolor, ¿no es cierto? Calmame el sufrimiento, porque si no, no me puedo hacer esa pregunta, ¿no es cierto? Eh, Recuerdo el caso de un señor, yo hace muchos años que no atiendo consultorio, cuando todavía atendía consultorio, un señor de 84 años, que en realidad la hija que había sido alumna mía me dice, ¿no puedes ver a mi papá? Porque lo habían atendido, lo habían atendido en una institución muy seria, el diagnóstico estaba perfectamente hecho y el enfoque de cuidado terapéutico era correcto. Es decir, ¿qué tenía este señor? 4 protrusiones, o sea, 4 hernias de disco posterocentrales que estaban haciendo impronta, es decir, estaban apretándole el canal medular, con lo cual el hombre tenía unas lumbociatalgias bilaterales espantosas, un dolor incoercible, o sea, estaba obviamente con medicación para el dolor, y por supuesto no podía caminar. Entonces tenía, además de eso, la atrofia, o mejor dicho, la hipotrofia de los músculos del tren inferior.
Entonces, el primer día de la consulta lo trae la hija y el hombre viene con 2 trípodes, ¿viste? Caminando con 2 trípodes como puede, con una demacrado, mal vestido, ¿viste? Deprimido. Miro las radiografías, miro las resonancias, leo el resumen de historia clínica y digo, mira, estoy de acuerdo en todo. No era quirúrgico. A ver, en una persona joven hubiera sido quirúrgico. En una persona de 84 años con el deterioro físico, era correcto lo que habían dicho los neurocirujanos. Es más riesgosa la cirugía que dejarlo con lo que tiene y darle tratamiento para el dolor. Hasta ahí coincido absolutamente. En lo que no coincidí fue en qué terapéutica le dieron. Le dieron analgésicos, digamos, de baja intensidad, con lo cual no le calmaba el dolor, que era un dolor, era para opiáceo directamente, era para opiáceo, porque ahí tenías el disco apretándole la médula, o le dabas el opiáceo o lo operabas, no había muchas opciones. No, no le querían dar el opiáceo, entonces le daban, digamos, una medicación más suave. Y además le habían dado un antidepresivo porque el hombre estaba deprimido. Entonces, yo le digo, mire, ¿por qué no hacemos una cosa? A mí me parece que, a ver, probemos. ¿Está dispuesto a que hagamos una prueba de 15 días, por ejemplo, donde le cambio la medicación? ¿Estoy de acuerdo en operarlo? No. Pero claro, lo habían mandado a kinesiología y no podía ir a kinesiología porque obviamente estaba muerto de dolor. No dormía, no comía, no podía hacer nada. Entonces, directamente le di tramadol en altas dosis y le retiré el antidepresivo de manera progresiva y le dije, venga a verme en 3 o 4 días a ver cómo anda. Bueno, a los 3 o 4 días viene, ya no viene con los 2 trípodes, viene con la hija, pero no viene con los 2 trípodes, viene con un bastón. Y viene con mejor semblante. Había podido empezar a dormir porque le había empezado a aliviar el dolor. Bien, ok, sigamos entonces a ver unos días más. Cuando vino a lo que sería la tercer consulta, que fue a los 15 días, vino solo, empilchado con traje, chaleco, corbata, afeitadito, con un bastoncito, y me dijo que había podido empezar a dormir bien y que ya se había comunicado con kinesiología para que le den turno para rehabilitación. Bien, entonces, en esa época mi mamá hacía de secretaria en el consultorio, entonces cada vez que él venía, ella le pedía un remis, ¿no es cierto?, para volver a la casa. Entonces ese día, no me olvido nunca, no me olvido porque me emocionó realmente, mi vieja le dice, ¿le pido un remis, don fulano? Y el hombre le dice, no, no, querida, le agradezco mucho, pero voy a ir a caminar un rato porque está tan lindo el día. Es decir, en realidad el hombre no estaba con una depresión psiquiátrica, estaba deprimido, estaba triste porque no podía vivir del dolor que tenía. No podía ir a rehabilitación, no podía dormir, no podía caminar, no se podía valer por sí mismo. Cualquiera estaría deprimido, ¿no es cierto? Entonces, obviamente quedó con esa medicación, fue a kinesiología y llegó un momento donde le dije, mire, yo no tengo nada más que hacer con usted, o sea, lo que teníamos que hacer ya lo logramos. Ahora lo que hay que hacer es rehabilitarle los músculos para que pueda volver a caminar un poquito mejor. O sea, siga con kinesiología y cuando le parezca, cuando lo necesite, me llama, ¿no es cierto? Bien, es un abordaje donde lo que hicimos no fue
en vez de, fue además de, para facilitarle, ¿no es cierto? Y por supuesto, nunca le dijimos, no vaya más a un neurocirujano. No, no. Los controles con el neurocirujano, sígalos haciendo y cuéntele lo que hicimos nosotros. Cuénteselo para que el neurocirujano esté al tanto. Es decir, la idea es trabajar en equipo. Por lo tanto, no es la ausencia de enfermedad lo que buscamos, sino que la salud sea el instrumento idóneo para que la persona pueda vivir y hacer con su vida lo que quiera hacer con su vida. Para ello, nos valemos de un método. Es un método sencillo, es un método eficiente, está fundamentado en el conocimiento del gran sistema traductor que conecta las instancias psíquicas, somáticas, energéticas y espiritual de cada uno de nosotros. El sistema nervioso, en última instancia. Y abordamos al sistema nervioso como un complejo pero comprensible, es decir, complejo pero no complicado, conjunto de estructuras interrelacionadas capaces de transformar un impulso energético, electroquímico y humoral, o sea, las actividades propias de la instancia psíquica y espiritual, transformarlo en síntoma o transformarlo simplemente en un buen funcionamiento de los diferentes sistemas biológicos. Esa traducción o transformación utiliza como medio la simbolización. Dicho de otra manera, acá llegamos al kit de la cuestión. La patología, el síntoma, es efectivamente la manifestación de algo que no está funcionando bien, pero además nos habla, nos dice algo acerca del paciente. La patología nos dice algo, es decir, algo que el paciente no está pudiendo poner en palabras, algo que el paciente no está pudiendo expresar. Por lo cual será precisamente el lenguaje simbólico el que utilizaremos en el método de mantenimiento o recuperación de la salud. En síntesis, adherimos al concepto de expresar la palabra, a fin de que no se transforme en síntoma o enfermedad y en caso de que ello ya hubiese ocurrido, recuperarla para escuchar lo callado por los diferentes procesos de negación, a fin de retirar la atención del síntoma y volcarla en aquello que la palabra porta como significante. Esto es la mirada que compartimos. Aquí, antes de compartir el PowerPoint, permítanme mencionar muy brevemente cuáles son las personas y los sistemas en los que nos fundamentamos. Mi gran maestro en esto, mi gran profesor en esto, fue un médico oncólogo argentino, el doctor José Jabelson, que trabajaba en conjunto con, obviamente, era un oncólogo, médico oncólogo, por lo tanto era cirujano, ¿no es cierto? Y trabajaba en conjunto con un grupo de psicoanalistas. Y él acuñó un término que ahora es un término bastante conocido, bastante difundido, pero el que lo acuñó fue él. Lo que pasa que, como todos los grandes hombres de la historia de la humanidad, no lo registró. No le interesó registrar el nombre, digamos, que es el concepto de inmunoindiferencia. Nosotros estamos habituados a pensar todos conocemos la inmunodeficiencia, ¿no es cierto? Pero la inmunodeficiencia es algo objetivo. Vos me haces un análisis de sangre y encontrás que mi sistema inmunológico está deficiente, ya sea deficiente en linfocitos, deficiente en neutrófilos, en lo que sea. Pero la inmunoindiferencia a la que aludía Jabelson convive con análisis normales. Él era oncólogo, entonces lo
digamos, ¿cómo llega a ese concepto? A través simplemente de un abordaje razonable. Él dice, a ver, todos sabemos a esta altura del partido, y cuando digo a esta altura del partido, te hablo de hace 30 años, ¿eh? O sea, es decir, yo digo a esta altura del partido y estoy hablando de hace 30 años, me estoy posicionando en aquella época. A ver, ¿30? No, más de 30, como casi 40 años atrás. Porque cuando yo fui a estudiar con él, yo no estaba recibido todavía, era estudiante. Eh, Él decía, todos sabemos que cuando un tumor se hace detectable, en realidad ya lleva por lo menos 2 años de evolución, desde la primer célula neoplásica. Y también sabemos que todos nuestros órganos del cuerpo, a lo largo de la vida, de vez en cuando desarrollan alguna célula neoplásica, pero nuestro sistema inmunológico la detecta, la destruye, la elimina y aquí no ha pasado nada. Pero por algún motivo simbólico, psicosomático, en determinado momento de la vida, generalmente en situaciones de alto estrés, nuestro sistema inmunológico deja pasar una célula neoplásica de ese órgano que tiene valor simbólico para el paciente. Un valor simbólico que el paciente, a ver, todo esto es inconsciente, o sea, el paciente no es consciente de este proceso. Entonces, de pronto desarrolla un tumor y se pregunta, ¿por qué? ¿No es cierto? Y ahí tenemos dos opciones. Lucho contra el tumor y lo persigo con el bisturí, esa es una opción. Y la otra opción es, además de operarlo, si es que hay que operarlo, además del tratamiento que corresponda, tratar de comprender qué representa para ese paciente ese tumor. Ejemplo, en el año 2001, año tranquilo si lo hubo en la historia de la Argentina, ¿no es cierto? Yo era médico de PAMI para esa época. Y para esa época, PAMI había decidido que los médicos de cabecera estábamos podridos en plata y que no necesitábamos cobrar el sueldo. De manera que durante un año entero no cobramos el sueldo. Los médicos de PAMI, en teoría, los médicos de cabecera, en teoría, teníamos lo que se llama diploma, ¿cómo se llama? Bloqueado. Es decir, no podías usarlo para otras cosas. Obviamente nadie le daba bola y todo el mundo, además del consultorio de PAMI, hacía de todo. Y yo era el único gil que era solamente médico de PAMI. Con lo cual, entré en quiebra, no pude pagar nada y terminé perdiendo en mi casa. ¿No es cierto? Bueno, un día, cuando ya todo, no, había agotado todas las instancias jurídicas, me había enojado, me había agarrado a piñas con el juez yo era médico de Moreno, con el juez de Moreno, me había agarrado a piñas con el gerente del banco, ya no sabía más qué hacer, lloraba, pateaba, ya no sabía más qué hacer. Bueno, en definitiva, tuve que aceptar que, bueno, que tenía que perder la casa, ¿qué iba a hacer? Y entonces me levanto un día para afeitarme en el mismo espejo donde me veía todos los días y descubro que acá, en la nariz, en la piel de la nariz, tenía un tumor. Me veo y digo, eso es un tumor. Llamo a una dermatóloga amiga, le digo, che, ¿te puedo ir a ver? Pues me parece que tengo un tumor. Y me dice, ah, flaco, vos, qué complicado, hermano, vos siempre encontrándole tumores a todo. Dale, vení. Y cuando voy, abre la puerta del consultorio, me ve y me dice, es un tumor, efectivamente. Y me manda al Hospital Municipal de Oncología a que haga dos cosas. A que hable con un amigo de ella
especializado en cáncer de piel y especializado en rostro, además, y que vaya a verlo a Javelson, que daba en esa época cursos de, él no le llamaba psiconeurobiología, él lo llamaba psicooncología, ¿no es cierto? Eh, bueno, entonces me lo sacan, efectivamente, o sea, el médico me lo saca y Javelson me dice, flaco, esto es por el estrés que tuviste, pero además me ayuda a interpretarlo. Me dice, por casualidad, además de enojado, ¿no estás triste por toda esta situación? Y me puse a llorar. Cuando mencionó eso, me puse a llorar porque fue el primero que dio en el clavo. Hasta ese momento todo el mundo se focalizaba en mi enojo, y yo también. Pero detrás del enojo había una profunda tristeza. Resulta que para la medicina tradicional china, la tristeza está relacionada con el pulmón, con la nariz, con el sistema inmunológico y con la piel. Oye, caramba, y yo desarrollé un tumor en la piel de la nariz por un estado de tristeza profundo, de libro. Obviamente, eso no quita que haya que haberlo operado desde ya, pero me permitió comprender la situación y decir, bueno, a ver, esto tengo que resolverlo de alguna manera. De eso se trata la psiconeurobiología. Y ahora sí, vamos con el PowerPoint, porque si no se nos va a ir toda la hora. Yo hablo como una radio olvidada en el tapial y al final después me quedo corto. Espera porque habría en cualquier lado. No, vamos al principio. A ver, vamos a arrancar al principio. Perdónenme. La tecnología no es lo mío, precisamente. A ver, veamos. A ver ahora. Por favor, díganme si se ve bien. Perfecto. Buenísimo. Bueno, esto es una presentación, psiconeurobiología de la salud. ¿Por qué denominamos psiconeurobiología de la salud? Espera que achico esto porque si no, ahí está. Porque entendemos y abordamos al ser humano como una unidad biológica, psicosomática, energética y espiritual. El objetivo es la salud, no la enfermedad. Nosotros no peleamos contra la enfermedad, nosotros peleamos a favor de la salud. Por lo tanto, le prestamos la atención que requiere para poder elaborarla, trabajarla, meditarla, resolverla en lo posible, tomando como concepto de la misma el de, bueno, como concepto de salud, armonía, y como concepto de enfermedad, desarmonía, desequilibrio. ¿Cómo consideramos a la enfermedad? La consideramos como la expresión de una lucha entre conflictos manifestados a través del cuerpo. A ver, nosotros no negamos la existencia de virus, bacterias, patógenos, traumatismos. Sería ridículo. No somos psicologistas. No decimos todo es psicológico, o todo es solamente energético, o todo es solamente... No, no, no. No nos ponemos la camiseta de nada. Abogamos por una medicina sin camisetas, por decirlo de alguna manera. Entonces, espera que ahí estamos un poquito mejor. Ahí está. Entonces, es la expresión de una lucha entre conflictos manifestados a través del cuerpo. O también puede ser la lucha de nuestro sistema inmunológico con un agente invasor, o para resolver un proceso infeccioso o reparatorio. Puede tener múltiples aspectos, pero la palabra lucha
en este caso significa intento de resolver alguna patología. Dicho de otra manera, nuestro cuerpo intenta resolver. Por eso también estamos fundamentados en el psicoanálisis. Freud algo. La consideramos como una expresión, no como un enemigo al que hay que ganarle, sino como algo que hay que comprender. Esa pérdida de equilibrio transitorio, infirmitas, nos está expresando que estamos transitando un proceso de lucha. Y ese proceso es el intento de esta unidad biológica, psicosomática, energética y espiritual de recuperar el equilibrio y la armonía. Luego nosotros operamos como terapeutas. Permítanme aquí hacer una pequeña salvedad. No salgo del PowerPoint porque si salgo después volver a entrar es un lío. La palabra terapeuta viene del griego terapeuein, que significa persona que cuida del otro y de sí mismo. Uno de los primeros que utilizó e hizo conocida la palabra terapeuta fue Filón de Alejandría. Filón de Alejandría escribió un libro que se llama Los terapeutas, precisamente, hablando de una secta judía a orillas del Mar Muerto que se dedicaban a la atención de pacientes y que además se ocupaban de técnicas de meditación, técnicas de, hoy llamaríamos mindfulness, dale el nombre que quieras, ¿no es cierto? El cuidado del otro y de sí mismo. ¿Qué constituye entonces la enfermedad? La enfermedad constituye un problema a resolver, que a veces se podrá resolver por completo, y entonces decimos que nos curamos, y otras veces, por las razones que sean, se transforma en un problema crónico, pero aún así consideramos que se puede transitar saludablemente incluso una enfermedad crónica. Aquí, aunque sin querer, a ver, yo sé que lo que voy a decir ahora puede sonar como un poquito autorreferencial, pero es simplemente para ilustrar ese concepto de que uno puede transitar saludablemente una enfermedad crónica. ¿Por qué me mandan a hablar con Javelson? Porque tenía el tumor en la nariz. Y entonces, para ese entonces, yo ya tenía enfisema desde los 23 años, hígado graso desde los 9 años, hernia de hiato, tenía un ganglio tuberculoso en el vértice del pulmón que me apretaba, y de hecho lo tengo, todo esto lo tengo, no es que no lo tengo, no es que dejé de tenerlo, un ganglio tuberculoso en el vértice del pulmón izquierdo que comprime mi plexo braquial. No sé si se nota, porque digamos que cuando uno da una charla es como que uno viste, como que ¿no? Como que se maquilla para salir al escenario, ¿no? Pero en realidad, si cuando no me doy cuenta de que me están mirando, me observan, van a ver que mi hemirrostro izquierdo está como más chico que mi hemirrostro derecho. Y eso es producto de la compresión del plexo braquial y del sistema simpático cervical izquierdo, producto de ese ganglio tuberculoso. Además tengo una escoliosis porque tengo una pierna más corta que la otra, o sea, una joyita lo mío, ¿no es cierto? Y 5 hernias de disco. Aún así, con todo eso, yo puedo seguir viviendo y nada de eso interfiere con mi vida cotidiana. Dicho de otra manera, aprendí a interpretarlos, a ver qué me estaba diciendo, por qué me apareció todo eso, y además aprendí a convivir con ello sin que eso se transforme en un obstáculo. Por supuesto,
de vez en cuando, me estreso como cualquiera, porque el hecho de que uno se dedique a esto no genera inmunidad. Esto no es una vacuna, no genera inmunidad. Entonces, me estreso como cualquiera, y cuando me estreso y me agarra la chiripiorca, como diría el Chapulín, creo que era, entonces a veces se me agrava el hígado graso, a veces el enfisema, a veces me duelen las hernias de disco, y a veces me empeora el ganglio tuberculoso. Lo interesante es que no siempre, frente a las situaciones de estrés, reacciono de la misma manera. Y entonces ahí es donde digo, ok, en casa de herrero, cuchillo de palo, vamos a interpretar a ver qué me está diciendo de mí mi propio cuerpo. Obviamente, como uno no es autosuficiente, necesita siempre un referente. Así como el paciente necesita un terapeuta, nosotros también necesitamos un terapeuta. Entonces, ¿qué tengo que hacer en esos casos? Llamar a un amigo mío que también se ocupa de esto y decirle, che, ayúdame a interpretar esto, porque no soy omnipotente, sino entro en un diálogo conmigo mismo que es una rumiación, no es una solución. Bueno, hecha esa salvedad, entonces la idea era expresar esto, que a veces se transforma en un problema crónico, pero aún así consideramos que se puede transitar saludablemente, incluso una enfermedad crónica. Es decir, tener una patología o una enfermedad crónica no significa necesariamente que tenga que haber padecimiento o sufrimiento. Se puede transitar de una manera saludable y armónica. Frente a ese problema por resolver, que es la enfermedad, entonces podemos optar básicamente, acá sobra este por, básicamente por dos caminos posibles en lo que es el afrontamiento. Uno de ellos es que podemos luchar contra la enfermedad. A ver, definamos este concepto. Si yo tengo una bacteria, necesito el antibiótico. Ahí estoy luchando, pero no estoy luchando contra la enfermedad, estoy luchando contra la bacteria, que es la que me enferma. Cuando decimos luchar contra la enfermedad es cuando una persona, esto yo lo he visto en los años de emergentología y en los años de medicina, de consultorio, cuando la persona dice, yo le voy a ganar a la enfermedad, como si la enfermedad fuera un enemigo con el que te vas a agarrar a piñas, más o menos, ¿no es cierto? Y por lo general, esa actitud lleva al fracaso. Yo tuve una prima que tenía mi mismo nombre. Yo me llamo Marcelo Manetti, ella se llamaba Marcela Manetti. Y teníamos la misma edad. Éramos parientes lejanos de diferentes ramas de la familia. Bueno, ella era sommelier de té, vivía en Tigre. Y un día le diagnosticaron un tumor, realmente no recuerdo de qué. Creo que de pulmón. Pero su actitud fue, yo le voy a ganar, a mí no me va a vencer. Y cuando me lo dijo de esa manera, yo para mis adentros, no se lo dije a ella, obviamente, porque no era funcional, pero para mis adentros dije, venimos mal aspectados. ¿Saben cuánto duró? Un año. Hizo todos los tratamientos que los oncólogos le sugirieron. O sea, no es que se dejó estar, pero su actitud era, el tumor es mi enemigo, cuando en realidad nuestra propuesta es, no es, a ver, es algo que hay que resolver, pero considerarla como un enemigo al que hay que vencer, lo que haría es estresarnos más. La otra opción, que es a la que adherimos nosotros, también es luchar, pero entendiendo luchar como el intento de resolver, pero junto a la enfermedad, junto a ella, ver qué nos está diciendo. Eso no quiere decir que si tengo un tumor a lo mejor no haya que operarlo.
Eso no quiere decir que a lo mejor no tenga que hacerme quimioterapia o radioterapia o tomar medicación. Simplemente es interpretar, tratar de escucharla, tratar de entender qué nos está diciendo de nosotros, considerarla como un problema cuya resolución nos aportará algo de información acerca de nosotros mismos, algo que ignorábamos o intentábamos ignorar. Visto de este modo, la enfermedad es la expresión de algo no resuelto a nivel somático, psíquico, energético o espiritual, y entonces podría entenderse como el modo que encuentra nuestro inconsciente para que nos escuchemos a nosotros mismos. Eso decía Javelson, que era oncólogo. Eso no significa, por definición, que vamos a curar todo, sino que vamos a comprender la enfermedad, vamos a comprender sus significados posibles. Si es una patología que se volvió crónica por algún motivo, nos va a facilitar la convivencia. Y si es algo que se puede resolver ad integrum, hablando de curación, bienvenida sea, por supuesto. Todo esto se basa en el concepto de la conexión mente-cuerpo, el sentido de la enfermedad. Lo que detona esto es el estrés. El estrés entendido como tensión psicosomática y energética que pone a prueba nuestra capacidad de adaptación. Dicho de otra manera, esto se basa en el concepto de considerar que la misma tiene un sentido, porque todo lo que existe, además de existir, significa, tiene un significado. Todo puede ser interpretado. ¿Qué diría un psicoanalista? Que es un significante y por lo tanto puede transmitir un mensaje. Entonces, vamos a escuchar la palabra detrás del discurso, la palabra no dicha. Vamos a ver qué nos dice la enfermedad, ese desequilibrio de nosotros mismos. La experiencia o el concepto de enfermedad enfrentada como si fuera un enemigo, por lo general fracasa. Y no es un dato teórico, sino que es un dato de la experiencia. Luchar contra la enfermedad como si fuera un enemigo a vencer, generalmente nos lleva a la derrota. ¿Por qué? Este es un concepto de la medicina tradicional china. Donde va nuestra atención, va nuestra energía. Si yo centro mi atención en el tumor, mi energía va hacia el tumor y es como si lo estuviera alimentando en vez de luchar contra él. Por eso, una de las metodologías es la visualización, las técnicas de visualización que en una época se llamaba método Silva de control mental, después se llamó mindfulness y tiene otros nombres. Donde va nuestra atención, va nuestra energía. Entonces, en realidad, todo el tiempo estamos reforzando la patología. No hacemos otra cosa que pensar que la vamos a vencer y esto hace que la enfermedad se refuerce y nosotros nos debilitemos, nutriendo a la misma. Por lo tanto, todo lo que existe posee un significado y si posee un significado, posee un sentido. Entonces la enfermedad tiene un sentido. ¡Ah, caramba! ¿Y cuál es el sentido de la enfermedad? En principio, que nos demos cuenta, que le prestemos atención, que tomemos conciencia de ella, que escuchemos eso que no queríamos escuchar o que queríamos olvidar porque nuestro inconsciente no nos permite pasar cualquier información que nosotros no queremos ver, escuchar o saber. La alteración de la salud, por lo tanto, la enfermedad expresa algo y ese es el sentido de la enfermedad, expresar, poner en palabras, poner afuera, poner en síntoma, alentar en el sentido de llevarlo al viento, recordarnos algo que queríamos olvidar. Acá viene lo de la mirada que compartimos, que ya lo hemos dicho, lo miramos en el PDF, ¿eh? Por eso lo paso, porque lo vimos en el PDF primero, me pareció que era más interesante, y ahora sí, como para ir redondeando. ¿Cuál es el método? ¿En qué consiste el método que compartimos? Consiste en lo siguiente.
El método, primero, es dialogado. Es un método dialogado. Es al estilo terapéutico, ya sea psicoanalítico o simplemente del viejo médico de cabecera, del viejo médico clínico, ¿sí? Que conocía a sus pacientes, ¿no es cierto? Recuerdo una anécdota cuando era estudiante. Las anécdotas son ilustrativas. Javelson era un gran contador de anécdotas. Y de eso aprendí mucho. Esta anécdota es mía, no es mía, no, yo no soy el protagonista, pero yo era estudiante, tenía 23 años, estaba en la sala de tórax, perdón, en el Instituto del Tórax de La Plata, en la sala 8, sala de pulmón. En el pasaje de sala, un día, un residente dice, bueno, en la cama 8 tenemos internado un cáncer de pulmón al que le estamos haciendo esto y lo otro. Entonces el jefe del servicio, un médico brillante, un señor grande, un médico grande, con una mirada psicosomática, integrativa. De hecho, él fue el primero que me habló de Javelson. Le dijo, discúlpame, ¿cómo se llama el señor Cama 8? Entonces el residente le dice, a ver, espere que me fijo en la historia clínica. Y entonces le dice, discúlpame, ¿es tu paciente y vos no sabés cómo se llama? Y además, le dice, según tu relato, en la cama 8 está el cáncer de pulmón. ¿Y el resto del paciente dónde está? El pobre residente se puso rojo como un tomate, empezó a balbucear, no sabía qué decir, pobrecito. Y yo me acuerdo que dije, esa es la mirada que yo quiero. Yo quiero esa mirada. Y por eso después me fui a hablar con el doctor Ciscato. Lo menciono porque para mí es un honor haber hablado con él, que era el jefe del servicio, y le pregunté, por favor, cuénteme a qué se refiere usted con este concepto de darle entidad, darle nombre y hablar de la totalidad del paciente y no quedarnos solo con la patología. Y entonces me habló de la psicosomática y me dijo, anda a hablar con Javelson. Cuando puedas, anda a hablar con Javelson. Tardé en ir a hablar, pero fui. El método es dialogado, necesitamos el referente válido. Dentro del método hay que invitar al paciente a que haga una lista de síntomas y enfermedades actuales o del pasado cercano, porque eso habla de su historia y nos permite entender de dónde viene la patología. Lista de expresiones utilizadas para referirse a síntomas y enfermedades. Acá viene lo que decíamos de este paciente, de este alumno mío que decía, esto es una mierda, y terminó con una diarrea que casi lo mata. Bueno, esto. ¿Qué expresiones utiliza para el paciente para expresarlo? Invitar al paciente a exponer en palabras concretas dichos síntomas o enfermedades. Todo esto se puede desarrollar, simplemente lo que pasa es que no nos va a dar el tiempo. Buscar el beneficio secundario de cada síntoma o enfermedad. Esto parece mentira, pero es una realidad. Hasta la más grave de las patologías tiene un beneficio secundario. El beneficio secundario no es el significado de la enfermedad, es simplemente lo que en lo inmediato logro con la enfermedad. ¿Por qué tengo hígado graso desde los 9 años? Porque a los 9 años desarrollé una hepatitis viral por virus A tremenda que me destruyó el hígado. Pero resulta que de todos mis compañeros del colegio y de toda mi familia no se contagió nadie. El único que se contagió ese virus fui yo. Qué casualidad. ¿Había pasado algo raro en ese momento? Sí.
Justo ese año me habían cambiado de colegio. Era en cuarto grado. Me habían pasado de un colegio en el que yo me sentía querido, contenido y al que iba con gusto, me habían pasado a un colegio en el que la pasaba muy mal. Yo me sentía muy maltratado, y no por los docentes, por mis compañeros. Entonces, ¿cuál fue el beneficio secundario de mi hepatitis? No ir al colegio durante 2 meses. Obviamente lo pagué con un hígado graso a futuro. Pero la pediatra, que era una médica muy piola, dijo que había que ver por qué solamente yo me había enfermado y nadie más en el colegio, ningún compañero y nadie de la familia. Y que eso no le correspondía a ella, que era pediatra, pero que lo consultáramos con un psicólogo. Y el psicólogo le dijo a mi familia, después de tener algunas sesiones, esto es porque lo cambiaron de colegio y porque lo tratan mal en el colegio. Hay que modificar algo acá. Hay que modificar, o lo cambiamos de colegio de nuevo, o le enseñamos a que se defienda en el colegio, digamos, y no lo maltraten. Bien, otro de los ítems es interpretar la elección del órgano. ¿Por qué elegimos ese? A ver, elegimos es entre comillas, porque no es consciente. ¿Por qué elegimos ese órgano y no nos enfermamos de otra cosa? Eso va de regalo hoy. Les voy a dar los 5 pasos que utilizamos para la interpretación del síntoma y para la interpretación de la elección de órgano. No está dentro de no estaba dentro de la idea de la presentación, pero va de regalo, como para llevarnos algo práctico. Primer paso, ¿cuáles son los síntomas o enfermedad de la que estamos hablando? ¿Y cuál es el beneficio secundario? Ese es el primer paso. El segundo paso es cuál es el órgano que está afectado o cuál es el sistema biológico que está afectado. ¿Qué son los ojos, los pulmones, el aparato respiratorio, el sistema digestivo, el aparato musculoesquelético? ¿Cuál es? El tercer paso es preguntarnos qué función cumple ese órgano o sistema biológico cuando está sano, es decir, ¿de qué se ocupa? Y eso nos lleva al cuarto paso. Ahora que está enfermo, ¿qué es lo que no está pudiendo hacer? El quinto paso es hacer la lista de frases o palabras que la persona utilizó para responder todas estas preguntas. Y ahí tenemos el sentido de la patología. Lo que no está pudiendo hacer expresa lo que su sistema psicosomático, energético y espiritual siente que no puede y al mismo tiempo lo pone en acto y obtiene un beneficio secundario. El beneficio secundario puede ser que le den bolilla, que lo escuchen, que lo cuiden, tener una licencia y no ir al trabajo, por ejemplo. Lo que pasa es que si no me tomo el trabajo de interpretarlo, corro el riesgo de que la patología tome el control, se desarrolle y no me lleve a buen fin. Yo tenía un amigo, que éramos amigos desde que entramos a la universidad, que tenía mi misma edad, médico también,
que la verdad es que si vos lo veías al lado mío le dabas 10 años menos. No tenía prácticamente ninguna patología, excepto un pequeño problemita. Hacía un año que estaba con licencia por estrés. Es decir, su nivel de estrés había llegado a tal nivel que le habían tenido que dar licencia. Y todos sabemos a esta altura del partido que el estrés, cuando es muy intenso o mantenido en el tiempo, inmunodeprime a nuestro sistema inmunológico. Contrajo COVID y murió en 15 días. No hubo modo de sacarlo adelante. Pero ¿qué característica tenía mi amigo? A mi amigo, todo esto de lo que estamos hablando no le interesaba. Él decía, no, estoy muy estresado porque mis jefes son unos reverendos hijos de remil, y entonces, o sea, no había modo, no había manera. Entonces, se murió. Lo agarró el COVID, lo mató. En la misma época que él tuvo COVID, yo también tuve COVID, con mi enfisema. Y sin embargo no me mató. Sí me dejó con secuelas. Me dejó secuelas. No puedo fumar más pipa. Yo fumaba pipa, no puedo fumar más pipa. Hay veces que he tenido que suspender algunas clases porque no puedo respirar bien. Hoy tengo un buen día, que yo los... A ver, si aplico todo esto, hoy tengo un buen día porque este es un tema que me encanta, casualmente. Entonces, casualmente mis pulmones hoy andan bárbaros, digamos. Qué casualidad, ¿no es cierto? Bien, eso es la interpretación de la elección de órgano. ¿Qué más forma parte del método? Así ya voy redondeando en serio, porque ya dije que iba a redondear y me pasé, ¿no? Me pasé bastante. Pero ya termino, ¿eh? Buscar las preguntas específicas que posibiliten al paciente expresar las palabras no dichas que han sido expresadas en los síntomas o enfermedades. Invitar al paciente a que lleve un diario personal, a que se compre un cuadernito y empiece a poner por escrito todo lo que empieza a aparecer en su mente, todas las emociones que empiezan a evocarse con este trabajo, incluso los sueños que empiezan a aparecer. Invitarlo al paciente a narrar su propia vida como si fuese una historia cuyo protagonista es él mismo. Invitarlo al paciente a decirle, a ver, supongamos que fui, a ver, ¿cómo te llamas? Marcelo. Perfecto. Supongamos que fuiste al cine y fuiste a ver la película de la vida de Marcelo. Contame esa película, ¿de qué trata? Viste que cuando vos vas a ver una película y alguien te pregunta, ¿qué de qué trata? Vos le decís, bueno, trata de una persona que cuando era chiquito era así, después le pasa esto, hace lo otro, le ocurre aquello, ¿cierto? Bueno, en esa narración, el inconsciente filtra las informaciones que necesitamos. Confeccionar lo que llamamos el biograma. Obviamente no tenemos tiempo ni por casualidad de desarrollar este concepto. El biograma es trazar una flecha, que es la línea del tiempo, dividirla cada 5 años, esa flecha es nuestra vida, el inicio es cuando nacemos y la puntita de la flecha es donde estamos hoy en día, que seguimos, cada 5 años. Y empezar de a poquito, con eso de narrar la propia vida y de llevar un diario, a ver cuáles fueron los sucesos significativos en nuestra vida. Eso es un trabajo no exento de lágrimas. No es un trabajo divertido, pero es un trabajo muy útil que nos lleva a encontrar viejos traumas, viejas heridas, situaciones que a lo mejor la idea no es ir a buscar culpables, la idea es ir a buscar el origen de nuestros síntomas,
el origen de nuestras patologías. Tiene una metodología que, por supuesto, no podemos desarrollar en este momento. Trabajar sobre las heridas recibidas y sobre las heridas causadas a fin de pacificar el mundo interno. Así como Javelson en Argentina desarrolló la psicooncología, en Estados Unidos hubo un psicoanalista, em, eh, ya te digo cómo se llamaba, Simonton, Carl Simonton o Simonton, no sé cómo se pronuncia, que justamente utilizaba esta metodología y utilizaba también esto, practicar asiduamente técnicas de aquietamiento de la mente, técnicas de meditación, técnicas de relajación, técnicas que permitan bajar el estrés, no enchufarlo más al paciente, bajarlo. Y además, técnicas, estas técnicas de aquietamiento incluyen técnicas de visualización, donde, por ejemplo, visualizamos a nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, atacando al tumor. Nuestro sistema inmunológico colaborando con nosotros, haciendo lo que tendría que haber hecho y no hizo. Porque como ahora ya sabemos de qué se trata, nuestro sistema inmunológico puede participar en eso. Por supuesto, todo esto implica hacer los duelos necesarios, la aceptación de que somos vulnerables, de que somos transitorios y de que somos finitos. ¿Qué quiere decir? Que algún día nos vamos a morir. No sé si estoy dando una mala noticia, tal vez, pero, digamos, somos vulnerables, somos transitorios y algún día nos vamos a morir. ¿Qué le vamos a hacer? Es así, para el caso de enfermedades severas o crónicas. Y siempre, siempre invitar al paciente a que busque el sistema de apoyo vincular. Invitar al paciente que no se aísle en soledad, que se vincule con aquellas personas que sean referentes válidos. Nosotros los llamamos así, referentes válidos. Ansel Grum, que es un monje benedictino que además es psicólogo junguiano y también habla de estas cosas, él habla de el amigo. Tiene un libro incluso que se llama Te deseo un amigo. ¿Qué es el amigo para Ansel Grum? ¿O qué es el referente válido para nosotros? Es aquella persona a la que vos podés abrirle tu corazón de par en par con absoluta confianza de que no vas a ser juzgado, cuestionado, condenado y además con la absoluta confianza de que de esa persona no sale lo que vos le estás diciendo. Esto no quiere decir que sea un cómplice, no quiere decir que te va a decir que está todo bien. No, no. Puede decirte, che, acá esto no está bien, no estás haciendo las cosas bien, pero te lo dice en la confianza de la ayuda, en el acompañamiento. Todo este sistema se suma al tratamiento que cada persona esté realizando y no se contrapone con ninguna terapéutica. Cabe aclarar que no se busca la curación, que es bienvenida si ocurre, sino la buena calidad de vida, recordando siempre que se puede transitar saludablemente incluso la enfermedad. Con esto, ahora sí, me callo la boca, porque ya son las 9:30, me pasé, me pasé y me contuve, ¿eh? Silvia, te juro que... Yo sé te- que das charlas de a veces de 2 o 3 horas, pero es algo raro porque a pesar de todo lo que has tomado, mira, no hay preguntas. Yo creo que nos dejaste a todos, nos has dejado obnubilados a todos. Me parece a mí que
Ha sido una disertación realmente magnífica, clara, Gracias, muy gracias, clara. gracias. Tengo una colega que me está preguntando cómo se escribe el nombre del doctor Shavelson. ¿Puedo escribirlo? ¿Puedo escribirlo en el chat? Sí, claro. Escribilo para todos. Shavelson. Ahí está, doctor Shavelson. Y el otro que mencioné, Simonton. Y el otro que mencioné, Anselm Grun. Y un tercero que no mencioné, pero que es muy útil en esto, a quienes le interesen, el doctor Luis Llosa. Bueno, entonces ahí tienen ahora para poder copiar. Lorena, bueno, Marta dice, maravilloso, doctor Manetti, muchas gracias, muy linda charla, Gracias. muchas gracias, dice Andrea. Lorena dice, excelente, cuántas anécdotas para reflexionar, ya lo creo. Esta charla, dice Victoria, es excelente. Hace un tiempo ya empecé a incursionar en estos temas y es fantástico. Qué bueno. Podría seguir escuchando más horas sin cansarme. Eso, mirá, lo que te Gracias. estaba diciendo, nos dejaste a todos. Ana también dice, gracias, muchas gracias. Muy iluminador, dice Gracias. María. Gracias. Bueno, acá tenemos los nombres. Qué buena charla la de hoy, dice Marcela. Muchísimas gracias por su exposición. Fernanda pide un contacto para saber de futuras charlas. Bueno, yo con Marcelo tengo programada 4 charlas a lo largo del año. ¿eh? Para darle posibilidades a otros profesionales, yo no Obvio. quise tenerlo a Marcelo en 4 charlas seguidas, pónganle en 4 martes. Yo lo que Aparte hice, sería un plomo. no, yo lo que hice fue que nos quedáramos con un poquito de ganas para verlo y bueno, más o menos dentro de 2 meses, creo que lo hicimos así, ¿no, Marcelo? Cada Habíamos 2 meses. programado más o menos cada 2 meses. Así que bueno, Fernanda, vamos a estar nuevamente en contacto con él. Romina dice, muy interesante, hace años que veo y me interesa cómo incorporar esto a la vida. Es una bioquímica profesional. ¿Hay Qué muchos bueno. médicos que trabajan con esta metodología? Pregunta Ana. La verdad que sí. Digamos, muchos. Yo no hice una estadística, pero cada vez es algo que, digamos, poco a poco fue ganando terreno en el ámbito médico. Sí. Siempre, por supuesto, sigue siendo una minoría dentro de lo que es la totalidad del mundo médico, ¿no es cierto? Ujú. Pero ha ido ganando terreno, este, por los resultados, simplemente, ¿no es cierto? Qué importante que es en todo esto también el afecto. Sí, sí, Es sí. muy importante, ¿no? Muy importante el afecto. Yo me acuerdo que, mira, vi una película también en donde justamente hay un maltrato hacia los pacientes y entonces el doctor que está guiando lo escuchó y también hace Ah, eso. mira, Sí, este, muy, muy interesante también. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, yo sufrí muchos accidentes, pero me acuerdo que en uno, cuando me explotaron vidrios de botellas y ah, sifones, me cayeron todos en la mano. Entonces, bueno, no me tocó nadie. Yo en ese momento era socia del Sanatorio Güemes.
No me tocó nadie hasta que no llegó el especialista de mano. Claro. Me vendaron la mano, me sacaron algunos vidrios que tenía repartidos en todo el cuerpo, pero nadie me tocó. Yo era una mano y Claro. había otros traumatólogos. Y entonces, bueno, volvemos también a que, bueno, en la medicina está un poquito así, ¿no? Sí, sí. Está un poquito así. María dice, nos dejó a todos pensando. Excelente. Bueno, Bueno, gracias. Marcela dice, gracias, muy buena charla. Marta pregunta, ¿homeopatía, biocodificación metafísica son complementos? Sí, pueden complementarse perfectamente. Sí, lo que nosotros en todo caso no sugerimos es que sea única mirada. O sea, que sea solo biodecodificación o solo metafísica o solo homeopatía. A ver, después cada uno puede elegir la metodología terapéutica que prefiera, pero la mirada, digamos, ¿no es cierto? Uno no tiene por qué saber todo, pero, por ejemplo, saber derivar. Es decir, a ver, de acuerdo a todo este abordaje, para este paciente lo ideal sería, ponele, ¿no? Aplicar la biodecodificación. Bueno, yo no hago biodecodificación. Entonces, ¿qué haría? Lo derivaría con algún colega, con alguien que haga biodecodificación. O por ahí decir, a este le convendría un tratamiento homeopático. Yo no hago homeopatía. Bueno, pero lo derivo con alguien que haga homeopatía. Es decir, también implica un cierto grado de humildad de no querer atrapar al paciente para uno, ¿no es cierto? Celia dice, me encantó. Hace años que sigo todo lo que puedo a la psicoinmunoendocrinología. Es Correcto. un placer escucharlo. Gracias. Esto fue lo que dijo. Excelente, dice Cintia. Muchísimas gracias. Siguen, Cristina. Muchísimas gracias. Sumamente claro. Muchísimas gracias, dice Leila. Marcela, excelente la disertación, sumamente interesante, muy agradecida. Patricia, fantástico, gracias doctor. ¿Dónde nos podemos formar en esta forma de ver la enfermedad? Pregunta Patricia. Mira, si querés formarte en lo que es biodecodificación, hay lugares, hay de todo. Pero yo puedo, en todo caso, si después querés, Silvia, yo te paso algún 2 o 3 datos de personas donde se pueden formar. Eh, Por otro lado, psiconeurobiología específicamente, hay psicólogos que lo dan, hay personas que lo dictan, este, así que bueno, hay lugares. Yo después, si querés, te paso como una lista de lugares Bueno, posibles, para no perder el tiempo ahora, digamos, ¿no? no. Directamente el que esté interesado, denme un tiempo para que Marcelo me lo pase, que será mañana o pasado, y, Exacto, y ya me conoces, sabe que al toque. me escriben a mi mail y ahí les paso los datos de Marcelo. Patricia dice, me sentí, bueno, siguen diciendo, Silvia, muy buena charla, María, muchas gracias, excelente disertación, etc. Patricia dice, me sentí reflejada y Ajá, usted me indicó que voy por un buen camino. Larga gracias, vida a usted, doctor Manetti, gracias. Uy, esto gracias. me dio ganas de... ¡Ah! Espérate que Sí, respiro. Me sí, sí, emocionó sí. lo de A mí Patricia. también. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, perdonen. Eh, Vanessa, excelente, nos ilumina y nos da herramientas muy útiles, un lujo. Muchas gracias, me parece, dice Daina, muchas gracias, me parece genial que se den este tipo de charlas donde la mirada es integral. Laura dice, muy buena disertación, la importancia de ver al paciente en forma total. Bueno,
siguen los agradecimientos. Dice Cristina, si más médicos aplicaran esta metodología, se humanizaría más el ejercicio de la medicina. Claro, un poco lo que decía yo, era una mano, un pie, un dedo. Exacto, Lamentablemente para muchos de ellos, uno es solamente un tumor o una patología. Exacto. O sin llegar a ser un tumor, sos lo que te lastimaste, ¿no? tal cual. Sí. Nosotros como farmacéuticos, Ana dice, nosotros como farmacéuticos como llevamos el mensaje interconsulta, lo que cuenta sobre casos crónicos de hernia son muy comunes y sé de pacientes que mejoraron como lo contó. Buenísimo. Si usted no tiene consultorio, ¿recomendaría algún médico con su método para consultar? Bueno, Sí, Marta, sí, sí, sí. Después te... escribime y Marcelo ya va tomando nota de todas las cosas que tiene que hacer. De los deberes. Esperá que tomo nota de los deberes. Esta noche no, Marcelo, porque recién tuve que ir a buscar algo porque se me acabó el celular. Esta noche no, porque a veces No, no, hablamos a las hoy 11, no. 12. María, por favor, ¿nos pueden facilitar un mail de contacto? Sí, claro que sí, María. ¿Podés dejar tu mail, Silvia? Sí, claro. Ya se los escribo. No es difícil, es mi nombre y apellido. ¿Cómo era esta? Porque esta creo que es nueva. El arroba, ¿cómo era? Creo que acá, no. Uy, se lía. A ver, vamos a ver. Ah, los teclados son terribles, ¿viste? Ay, sí, Cuando... sí, sí, se me fue el teclado, se me fue todo. A ver, bueno. No es whisky, es agua, ¿eh? Les aclaro Entonces, porque si ven el vaso, Silvia Vigiola, @ sería gmail.com. Ah, ahí está, ahí salió bien. ¿Está bien? No, no Perfecto, ahí sería salió. la arroba. Silvia Vigiola @gmail.com. Perfecto. Ahí se ve bien. Igual se entiende. Por favor, ¿nos pueden facilitar? Claro que sí. El mail, muchas gracias. A ver dónde estamos. Bueno, creo que está todo. Creo que no me olvidé de nada. ¿Mm? No me olvidé de nadie tampoco. Y bueno, te dije, Marcelo, que nos habías dejado mudos. Bueno, muchísimas gracias. Esto te ha llevado más tiempo de disertación. En realidad es un poco lo que les decía al principio, ¿no? Esto toca nuestras entrañas, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces por eso uno, a medida que vos vas haciendo este planteo, hace que uno vaya teniendo vivencias. Y a mí me parece que es lo mejor que nos puede pasar, porque nos permitió que tengamos cada uno de nosotros una pequeña revolución dentro nuestro, para rever algunas cosas o para verlas de otra manera, ¿no? Sin llegar a extremos de tumores ni nada de Ah, eso tan grave, pero sí tal en lo cual. cotidiano, que bueno, después se va sumando y capaz que termina en algo sí grave. Exacto. Sí, sí. Nunca. Siempre está la posibilidad y cada individuo es cada individuo. O sea, se trabaja justamente con la individualidad. Eso es además una cosa interesante, no es una clasificación estricta, es decir, agarrá el diccionario y fíjate qué significa el dolor de rodilla, ¿cierto? Claro, ¿Para quién?
digamos, ¿no? Claro. Exacto, exacto, claro que sí. Bueno, un placer. Nos vamos a ver pronto. Tenemos temas muy interesantes. Había una lista impresionante, así que seguramente va a estar el año que viene también, porque esto da para mucho. Y aparte, convengamos que el doctor tiene mucha experiencia y sabe mucho. Te quiero Gracias, agradecer, gracias. te quiero agradecer muchísimo porque sé que estás con una secuela que te ha dejado el COVID, y has hecho un esfuerzo para hacer esto que salga tan bien, tan brillante, y eh, gracias. No me queda Ah, más que decirte eso. Gracias por haberte predispuesto también. Un beso gracias, gracias, grande. gracias a vos por invitarme a esto. Gracias a Jorge que nos conectó. Sí, Y, y te digo que realmente lo que dije hace un rato que tiene que ver con esto, mira vos que curiosamente hablé como un, a ver, hablé como un loro, y no me agité, no me bueno. agité, y no me agité. ¿Eh? Bueno, Curiosamente, curiosamente, ¿no? ahí está lo que Este, estabas diciendo. Bueno, gracias, muchísimas gracias a todos a ustedes, ustedes. a los que todavía siguen estando, a pesar de que hay muchos que se están despidiendo y están Sí, cerrando pues ya, sus... y pues, No, pero está muy bien y se despiden y van diciendo que se están yendo, pero están agradeciendo. gracias. A todos los que quedan también, vuelvo a repetirles, muchísimas gracias por apoyar y por estar siempre con todo lo que nosotros desde el Departamento de Educación Continua les ofrecemos. Y yo tengo que agradecerle siempre a nuestra querida presidente, la doctora Menéndez Llano, que nunca me pone ningún tipo de reparo y siempre me dice, hace. Buenísimo, Me dice, buenísimo. hace. Y eso en un lugar en donde uno está trabajando, compartiendo con un grupo de colegas, eso es fantástico. Tener esa Tal cual. libertad es realmente increíble. Les mando un beso a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Un Gracias a beso todos, y un abrazo grandote. ¿Eh? igualmente. Hasta la próxima, que creo Hasta que la, estamos mayo, no, estamos abril, ¿no? Creo que, abril. creo que te toca en junio. Creo que habíamos quedado en junio, sí, eso Abril, mayo, después junio. lo charlamos tranqui, sí, Sí, sí. no, sí, tenemos ya las fechas tomadas. Bueno, un cariño muy grande. Quiero decirles a los poquitos que han quedado igual, que son muchos los cursos y las conferencias que estoy preparando. Entonces, por favor, les pido que vayan viendo directamente en la página del colegio para interiorizarse, porque por ejemplo, la semana que viene tenemos toda la semana menos el viernes, ¿no? Entonces, bueno, es bastante largo y todo es Oh, una cantidad de conferencias todas muy productivas y muy interesantes. Incluso sacamos el primer curso que va a ser sobre peritaje y toxicología, que va a estar muy, muy interesante. Es un curso de un mes. Así que bueno, ese es el primer curso, que es en mayo, ahora empieza el 4 de mayo, y el otro curso, que es después de tu disertación, ahora que me acuerdo, porque junio trae 5 martes, es sobre dolor. ¿Eh? bueno, Cursos sobre dolor. Así que bueno, también es muy interesante y son los primeros cursos que estamos dando después de que comenzó todo esto. Es una buena forma así de pasar la cuarentena, dice tal Sergio. cual, sí, tal cual. Bueno, otra vez me vuelvo a despedir. Un cariño grandote. Gracias a Gracias a todos ustedes. Gracias, Gracias. Gracias Marta, Fernanda, Lucía, a todos. Gracias. Un cariño.
Chau, chau. Gracias Chao. a todos. Gracias.